Grito. Que llama desde el cerro. Patrullaje en la Sierra de Guerrero. Era una madrugada nublada. El rocío caía espeso sobre los pinos, y la neblina se arrastraba entre los senderos de tierra, como si fuera un cuerpo vivo. Íbamos en convoy de 4 elementos, divididos entre 2 binomios, patrullando a pie una ruta ya conocida. El punto más elevado del trayecto era un cerro sin nombre. Ahí, según los veteranos, pasaban cosas que no se podían explicar con lógica. Todo comenzó con el radio. Yo llevaba uno de los equipos de comunicación, el más básico, solo con acceso a 2 canales. A eso de las 3, mientras bordeábamos un barranco cubierto de helechos, escuché una estática intermitente. Pensé que era interferencia por la humedad, pero luego sonó claro. Un grito. Largo. No era un grito normal. No parecía de alguien herido, ni un llamado de auxilio. Era como si un eco estuviera tratando de imitar una emoción humana sin comprenderla del todo. Un chillido que atravesaba los huesos, tan agudo como prolongado, y que venía de la nada. Me giré hacia los otros 3. Ninguno reaccionó. Les pregunté si lo habían escuchado. Negaron. Pero el cabo que iba conmigo también portaba radio, y su cara decía otra cosa. Estaba blanco. Confirmó que él también lo había oído. El resto, sin radio, no percibió nada. Eso fue lo que más nos inquietó. Durante los siguientes minutos, el grito volvió. Misma duración, misma frecuencia, siempre a través del canal de radio, pero nunca audible al ambiente. El sonido no salía del bosque, ni de las alturas, solo del maldito aparato. Cada vez que tratábamos de comunicar a base, el grito tapaba la señal justo al oprimir el botón, y cuando soltábamos el transmisor, silencio total. A las 3:20 de la madrugada, el mensaje cambió. Una voz ronca, como si fuera arrastrada entre piedras, dijo con claridad: no llegues arriba. La primera vez sonó en mi radio, la segunda, en el del cabo, las siguientes, alternando, sin un patrón, pero siempre la misma frase: no llegues arriba. Teníamos orden de rodear el cerro y tomar una lectura desde el punto más alto. Era parte del reconocimiento rutinario. El sargento, convencido de que todo era una broma o algún fallido intento de sabotaje, ordenó seguir adelante. Nadie quiso admitir que estábamos nerviosos. Nadie dijo nada mientras cruzábamos un arroyo frío que descendía por una grieta en la piedra. El agua estaba tan helada que dolía. A partir de ahí, el terreno comenzaba a inclinarse. El camino se volvió espeso. Las ramas colgaban como brazos vencidos por el peso de la noche. Cada paso era una pisada en lodo. El grito volvió. Esta vez fue más fuerte. Casi hizo tronar el altavoz del radio. Luego, silencio otra vez. Los primeros en desobedecer la advertencia fueron 3 compañeros. Avanzaron directo a la cima, separados por unos metros del resto del grupo. Nosotros bajamos el ritmo, casi por intuición, y nos quedamos rezagados. Ellos siguieron, no dijeron nada más, no reportaron por radio, no regresaron, ni una palabra, ni un grito. Apenas los perdimos de vista tras un muro de árboles secos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El aire cambió, ya no era fresco, sino denso. Olía a tierra mojada con hierro, como si algo estuviera oxidándose entre la vegetación. Subimos hasta la curva previa al ascenso final. No queríamos hacerlo, pero tampoco podíamos dejar a los otros sin contacto. Gritamos sus nombres, nada, solo viento. Apagamos las linternas, tratando de oír mejor. Y fue entonces cuando la voz volvió. Esta vez no por el radio, sino desde el monte. Desde el cerro, como si estuviera bajando hacia nosotros. No llegues arriba. Era la misma voz, ahora sin interferencia. Como si la distancia ya no existiera. Como si estuviera justo detrás de nosotros. Corrimos hasta donde terminaba el sendero. Ahí, al borde de una explanada cubierta de maleza, estaban las 3 cruces, madera vieja, clavadas en el suelo con piedras alrededor. Y lo más absurdo, cada cruz tenía grabada una inicial, una por cada uno de los soldados desaparecidos, talladas a mano, sin herramientas, sin rastro de que alguien hubiera pasado por ahí en años. Nadie pudo explicar cómo llegaron ahí, ni cuándo. Volteamos a buscar indicios, huellas, movimiento, sangre, nada, solo la brisa nocturna meciendo las hojas. Uno de los radios se cayó al suelo. Al levantarlo, soltó un chasquido y una frase más. Ya están abajo. Bajamos de inmediato, cada uno por su cuenta. Ya no éramos patrulla. Éramos sobrevivientes. Corrimos sin mirar atrás. Tropezamos.
Rodamos por las pendientes, nos arañamos la cara con espinas secas, pero nunca dejamos de oír el grito, ni la voz. Al llegar a la base, reportamos el incidente. No hubo registro de interferencia. Nadie más en la frecuencia reportó anomalías. Los 3 soldados siguen desaparecidos. El área fue cerrada días después, sin dar razones oficiales. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo patrulla esa zona, se les advierte: si escuchas un grito por radio, cambia de canal. Si alguien te habla desde el cerro, no respondas. Y sobre todo, nunca llegues arriba. Y aún hay noches en que el canal se abre solo, sin que nadie lo oprima, solo estática, y entrecortado, el mismo mensaje que nunca se olvida: no llegues arriba. Sombra bajo la camioneta. Retén móvil, Tamaulipas. Aquel punto de control móvil se instaló a las afueras de San Fernando, en un tramo poco transitado. La carretera estaba flanqueada por monte bajo y matorrales secos, sin más luz que la que ofrecían las torretas de los vehículos y las linternas de los soldados. Era ya de madrugada, cuando el silencio se volvía más espeso que la misma oscuridad. Uno de los elementos de vigilancia, asignado a la revisión vehicular, se arrodilló frente al tren de rodaje de un camión blindado que había sido detenido por rutina. Mientras apuntaba con la lámpara a la parte baja del chasis, su voz se quebró en el radio. ¿Alguien más ve eso? Todos pensaron que bromeaba, pero su mano temblaba visiblemente, y la linterna apuntaba de forma fija a un punto debajo del vehículo. «Parece una persona acostada», dijo. Uno de sus compañeros se agachó del otro lado del camión y verificó con su propia linterna. «No hay nadie. Nada». Pero el primero insistía. «Juro que la vi. Una silueta oscura, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se movía». Buscaron. Se arrastraron debajo del camión. Iluminaron cada rincón. No había rastros. El incidente quedó como una alucinación del cansancio, hasta que el turno siguiente, alrededor de las 4 de la mañana, lo volvió a ver. El soldado encargado en ese momento se detuvo en seco al acercarse al mismo camión, que no había sido movido en lo absoluto desde la última inspección. Desde cierta perspectiva, entre las llantas traseras y el eje central, una sombra permanecía fija. Esta vez no esperó para avisar. Encendió su linterna, pero no había nada. Juró que la sombra no era proyectada por el vehículo, ni por la iluminación de la torre. Dijo que era una presencia acostada, totalmente negra, con contornos definidos, como si algo se adhiriera al asfalto. Ordenaron una revisión completa. 3 soldados se metieron bajo el camión, otros 3 rodearon el perímetro. Uno grabó con el celular, por si la imagen quedaba registrada. Nada. Solo cuando terminaron, y se alejaban con el reporte de negativo en hallazgos, uno de ellos se dio cuenta de que el cofre del camión tenía marcas. Primero pensó que era tierra o manchas de aceite, pero al acercarse notó lo imposible. Eran huellas. Huellas de pies humanos, descalzos y húmedos. Las marcas iban del parabrisas al borde del cofre, como si alguien se hubiese apoyado con los pies desde afuera. Pero no había lluvia, ni habían cruzado ningún arroyo. Tomaron fotos. Las compartieron en el grupo del batallón. Nadie tenía explicación. Algunos empezaron a bromear, otros a orar en voz baja. Pero al siguiente día, la atmósfera cambió. El operador del camión blindado, un chofer con más de 10 años en la milicia, se negó a volver a subirse a su unidad. «Me abrieron el cofre anoche», dijo con voz tensa. Le preguntaron si se refería a la inspección. Él negó con la cabeza. «Escuché cuando lo levantaron. Estaba dormido, pero ese sonido no lo confundo. Me bajé en calzones con la lámpara, y no había nadie. Pero las huellas seguían ahí». Esa madrugada decidieron mover el camión al otro lado del retén. Aún así, una tercera persona volvió a ver la sombra. Esta vez no debajo, sino en la parte trasera. Cuando iluminó, no vio cuerpo, pero el tubo de escape soltó vapor, aunque el motor estaba apagado desde hacía horas. Los testimonios empezaron a incomodar a la tropa. Algunos decían que eso no era una persona, que era una presencia. Otros lo atribuían al calor, al estrés, al cansancio acumulado. Pero el hecho era que, desde entonces, cada vez que alguien se acercaba al camión en la madrugada, sentía frío. No frío ambiental, sino un cambio repentino, como si un refrigerador se abriera al lado del rostro. Un ingeniero militar fue llamado a revisar la unidad, por si había alguna falla mecánica o filtración de gases. Encontró el sistema en perfectas condiciones, pero al revisar con un medidor térmico,
Notó que la temperatura del metal en la parte inferior del chasis era 5 grados más baja que el resto del camión. No lo reportó oficialmente, solo lo comentó de forma informal con uno de los superiores. Pasaron 3 días sin incidentes. Pensaron que todo había terminado, que quizá la paranoia colectiva los había vencido. Hasta que un soldado nuevo, recién asignado al retén, tuvo su primer turno nocturno. Sin haber escuchado ninguna historia previa, pidió apoyo por radio. «Oye, hay alguien acostado bajo el camión blindado. No sé si es parte del entrenamiento, pero no se mueve». Lo sacaron de inmediato, le explicaron que no era broma. «¿Y lo viste?», le preguntaron. El muchacho asentó. «Sí, pero no tenía cara, solo una silueta, como si le hubieran borrado el rostro». Uno de los soldados más veteranos hizo una propuesta. «Entiérrenle una estaca de madera al suelo justo donde la sombra se manifiesta». Lo dijeron como broma, pero lo hicieron. La sombra no volvió a aparecer. Sin embargo, en la madrugada siguiente, el soldado que había sugerido la estaca amaneció con una marca en la espalda, como de dedos largos, como si algo se le hubiera trepado en la noche. No recordaba nada, solo que soñó con una figura acostada bajo su cama. Pidió cambio de zona, lo aprobaron sin objeción. Desde entonces, el camión fue retirado del servicio activo. Se encuentra almacenado en una base de Reynosa, apartado del resto del parque vehicular. Nadie lo conduce, nadie lo toca. Pero aún conserva las huellas en el cofre, y el metal bajo el chasis sigue frío, aunque afuera haga sí. Cuerpo que respira en la bolsa negra. Hospital Militar, CDMX. Fue después de la medianoche cuando lo ingresaron. El cuerpo venía desde una zona de conflicto, traído en helicóptero con otros 2 soldados que no sobrevivieron a una explosión. La bolsa negra estaba perfectamente sellada, como marca el protocolo. El militar había muerto hacía más de 8 horas. Los signos vitales eran nulos, y el certificado de defunción ya iba firmado cuando llegó a la morgue del hospital militar. Todo parecía en orden. Lo almacenaron en el cuarto frío, en el segundo nivel del sótano. El técnico encargado del turno nocturno, un cabo con años de experiencia en medicina forense, fue quien notó el primer detalle extraño. Pasadas unas horas, mientras organizaba papeleo en el escritorio, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del fondo. Lo describió como un silbido profundo, como una exhalación lenta. Al principio pensó que se trataba del sistema de ventilación, pero al acercarse, lo escuchó de nuevo. Provenía de una de las bolsas. Se acercó a la fila metálica. Una de ellas se movía ligeramente. No era un espasmo brusco, era un movimiento lento y repetitivo, como si algo se hinchara, y luego se desinflara, como un pecho respirando. Abrió la cámara y se quedó de pie frente al cuerpo embolsado. El plástico negro se inflaba y se contraía, justo en la zona del tórax. No quiso tocarlo. Corrió a buscar a su superior. A los 15 minutos, el médico militar de guardia llegó con una lámpara y guantes. Examinaron la bolsa desde fuera. Ningún agujero, ninguna entrada de aire. Nada. El médico tomó una decisión drástica. Ordenó abrir la bolsa. Ante 2 testigos y con cámara grabando por protocolo, cortaron la cremallera. El cuerpo estaba allí, intacto, sin lesiones visibles, sin signos de reanimación. Pero los ojos estaban abiertos. No completamente, apenas una rendija, pero abiertos. Nadie dijo nada durante varios segundos. El silencio era espeso. El médico examinó la pupila con la linterna. Sin respuesta, sin reflejo, muerto. Volvieron a cerrar la bolsa. Sellaron de nuevo. Lo documentaron como un espasmo post-mortem o liberación de gases. Explicación simple. Pero apenas guardaron el cuerpo otra vez, la bolsa volvió a inflarse. Respiraba. La grabación fue archivada. Nadie quiso tocar el tema. A la mañana siguiente, el doctor pidió el alta de su servicio nocturno. No volvió al sótano durante 3 noches. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa respiración. El segundo incidente ocurrió a las 2 noches. Otro cuerpo fue ingresado, pero en distinto compartimiento. El encargado del archivo fue a buscar unos registros y bajó solo. Lo encontraron 3 horas después, inconsciente, con una herida en la frente. Decía que alguien lo empujó desde dentro del compartimiento refrigerado, que una mano presionó la puerta desde el otro lado. Cuando revisaron las cámaras, el momento estaba ahí. El hombre cae de espaldas, sin que nadie más esté en cuadro. Pero antes de eso, la cámara capta algo más. El reflejo en el vidrio del compartimiento
Mostraba claramente una silueta junto al cuerpo embolsado, una figura de pie. Los superiores quisieron mantener el caso cerrado. Dijeron que fue un accidente, que el reflejo se debió a un error óptico. Pero el técnico de limpieza renunció. Decía que cada noche, al pasar el trapeador por la zona de ingreso, escuchaba algo moviéndose dentro. Un murmullo. Algo que decía palabras, aunque no se entendieran del todo. La respiración en la bolsa continuaba. Una noche, el mismo médico que había pedido su traslado, fue obligado a regresar por una emergencia. El elevador estaba fuera de servicio. Bajó por las escaleras. Antes de abrir la puerta del sótano, se detuvo. La escuchó. Una respiración. Se quedó inmóvil. Del otro lado, algo se arrastraba. Y luego una voz. No gritaba, no susurraba. Era una voz clara, casi mecánica. Decía su nombre. Lo dijo 2 veces. Y luego, ¿me olvidaste? El médico retrocedió. Subió los escalones de 2 en 2, sin mirar atrás. Ese fue su último turno. Desde entonces, nadie baja solo al segundo sótano. Se prohibió almacenar cuerpos más de 12 horas allí. Las bolsas se sellan con cinta doble y se colocan pesos sobre los compartimientos, como si temieran que algo pudiera empujar desde dentro. Una de las últimas noches en que el fenómeno fue registrado, un soldado de guardia afirmó ver a alguien de pie junto al congelador. Era un hombre vestido con uniforme, completamente mojado, como si acabara de salir de la lluvia. Pero no había llovido en días. Lo saludó. No obtuvo respuesta. La figura giró la cabeza lentamente. Tenía los ojos completamente blancos. Luego desapareció frente a él. El archivo muestra que el cuerpo en la bolsa negra había estado expuesto a gases durante la explosión, pero su torso no tenía quemaduras. El certificado de defunción fue emitido sin autopsia completa, por orden de sus superiores. El nombre del soldado sigue registrado, pero sus huellas no coinciden con ningún archivo digital actual. En algún momento, alguien intentó trasladar el cuerpo a otra base, pero en carretera, el conductor del vehículo sufrió un accidente sin causa aparente. Al revisar la grabación del GPS, el camión hizo una maniobra brusca justo en el tramo donde no hay curva. El chofer sobrevivió. Dijo que vio a alguien caminando sobre el capó mientras conducía, y que cuando frenó, se asomó por la ventanilla, y esa cosa le respiró en la cara. Desde entonces, el cuerpo permanece bajo resguardo. Ya no lo almacenan con los demás. Está solo, en una cámara sin etiquetar, alejado del resto. Pero cada cierto tiempo, personal nuevo reporta lo mismo. Movimiento, sonido, respiración. Y siempre los ojos abiertos. Las grabaciones han sido editadas. Algunos intentaron denunciarlas. No hubo respuesta. Pero los doctores lo saben, los camilleros también. En ese hospital militar, todos han aprendido a ignorar la bolsa negra. Pero nadie, se atreve a quedarse solo en esa cámara después de la medianoche. Mano que pide ayuda desde el lago. Entrenamiento acuático Nayarit. Aquel día, el calor golpeaba con fuerza. Era parte del curso de supervivencia acuática en una zona rural de Nayarit, donde el batallón debía cumplir una rutina de inmersión en un lago de agua dulce rodeado de vegetación espesa. El lugar no figuraba en mapas oficiales, y solo se usaba por recomendación de viejos mandos que aseguraban su aislamiento total. No había señal de radio ni acceso cercano, salvo por una brecha de tierra en mal estado. Los entrenamientos comenzaron temprano. Uno a uno, los soldados se lanzaban desde la orilla designada y nadaban en línea recta hasta una boya vieja que marcaba la mitad del recorrido. Luego regresaban en silencio, con sus chalecos de flotación puestos. Todo parecía normal. Hasta que el cabo, encargado de cronometrar los tiempos, bajó los binoculares y dijo: ¿Ese no es uno de los nuestros? Apuntaba hacia el centro del lago. A lo lejos, emergía una mano alzada, estática, con los dedos abiertos. Estaba en dirección contraria a la boya, cerca del extremo más profundo, una zona que el instructor había prohibido cruzar. La mayoría pensó que era una broma, o quizá una rama flotante, pero la forma era inconfundible. Una mano humana, agitada como si suplicara ayuda. El sargento ordenó subir al bote inflable y remar con rapidez. 3 soldados se unieron a la búsqueda. Al llegar al sitio, no encontraron nada. El agua estaba tranquila, sin oleaje, sin burbujas, sin movimiento. Sumergieron las linternas de mano, pero no había rastro de cuerpo corriente ni ramas. Solo la profundidad oscura e inmóvil. Regresaron con caras de desconcierto. El cabo juraba que la había visto.
y uno de los reclutas dijo haberla grabado con su celular mientras esperaba turno. Esa noche, en el pequeño cuarto donde guardaban el equipo, revisaron el video. La imagen era clara. La mano sobresalía del agua, blanca, rígida, pero no se movía. Lo extraño era que no parecía flotar como lo haría un ahogado, sino que se mantenía erguida, como si algo la sostuviera desde el fondo. Y más aún, del agua emergía un brazo, delgado, marmóreo, sin signos de vida, pero sin descomposición. Justo cuando el celular hace un leve movimiento, la mano desaparece. No se hunde, simplemente ya no está en el siguiente segundo del video. Al día siguiente, el entrenamiento continuó, pero con una tensión densa. Ninguno quería meterse al agua, y el oficial a cargo lo notó. Para disipar rumores, ordenó que él mismo nadaría hasta la boya. Lo hizo sin problema, y regresó. La rutina volvió brevemente a la normalidad. Hasta que el soldado más joven, durante su regreso, gritó bajo el agua, y fue sacado con signos de pánico. «Me agarraron el tobillo», gritaba, casi llorando. «Algo me jaló, no era una rama». Le revisaron el pie. No había heridas, pero sí una marca de dedos, como si una mano le hubiera apretado. Al principio, nadie dijo nada. Pero esa noche, otro grupo que hacía guardia en la orilla, juró escuchar ruidos de chapoteo, aunque el agua estaba en calma. Y lo más extraño, en una de las grabaciones de rutina, que el cabo usaba para estudiar técnica de nado, volvía a aparecer la mano. Esta vez, más cerca de la cámara, inmóvil, con los dedos semiflexionados. Pero solo se veía en algunos cuadros. Cuando se reproducía en cámara normal, no aparecía. Las autoridades ordenaron revisar el lago. Se trajeron buzos militares desde la capital. Durante 3 días, hicieron inmersiones en los puntos señalados. No encontraron restos humanos, pero uno de los buzos renunció esa misma noche y se negó a dar explicaciones. El comandante reportó el incidente como un engaño colectivo derivado del estrés. A los soldados les prohibieron hablar del tema. A la tercera noche, mientras se desmantelaba el campamento, una última patrulla reportó ver movimiento en el agua. Encendieron focos, y allí estaba otra vez, la mano, flotando como si saludara, en una posición antinatural. No parecía muerta, pero tampoco viva. El sargento que la vio por última vez, describió que los dedos parecían querer escribir algo en el aire, como si intentaran formar letras. Nadie se acercó. En esa ocasión no hubo búsqueda. Simplemente se quedaron observando en silencio hasta que la mano se desvaneció. Semanas después, uno de los soldados pidió su baja voluntaria. Afirmó que cada vez que dormía, soñaba que estaba dentro del lago, y desde el fondo lo miraban ojos abiertos, vidriosos, clavados en su rostro. Decía que sentía una presión constante en los tobillos, como si alguien lo sujetara en su sueño. Un informe confidencial del área médica recomendó apoyo psicológico para el grupo. Varios mencionaron sentir la presencia de alguien más en el agua, incluso al mirar fotografías del lago. El acceso al sitio fue suspendido. Se cercó con malla metálica y quedó bajo resguardo sin explicación formal. A día de hoy, el lago permanece cerrado, y los soldados que lo vivieron evitan hablar del asunto. Pero quienes han vuelto a patrullar por la zona aseguran una cosa: en días nublados, si uno se detiene en la orilla y observa con atención, puede ver el agua temblar, como si debajo alguien intentara salir. Y a veces, en medio de la calma, una mano blanca vuelve a asomarse. No agita, no pide, solo espera. Zapatos al pie de la cama. Dormitorios de tropa, Oaxaca. Todo comenzó en una semana de entrenamiento rutinario. La unidad se alojaba en una instalación antigua, reacondicionada para ejercicios de montaña en la sierra de Oaxaca. El cuartel no era más que una construcción rectangular de cemento envejecido, con camas metálicas alineadas y armarios de lámina, húmedos por dentro. Cada soldado tenía asignado su catre. La noche caía rápido en esa zona. A las 6 ya era un abismo de oscuridad afuera. Uno de los soldados más jóvenes notó el primer detalle extraño un lunes antes del desayuno. Al levantarse, encontró a los pies de su cama un par de botas negras, viejas, reventadas de las suelas, con el cuero cuarteado como si hubieran pasado años enterradas. Al principio pensó que era una broma. Las empujó con el pie hacia el pasillo y preguntó en voz alta si alguien las había dejado ahí. Nadie respondió. Nadie las reclamó. Las dejó junto a la puerta del dormitorio. Pero al día siguiente, estaban otra vez al pie de su catre, colocadas con precisión, tal como uno dejaría sus propias botas antes de dormir.
El cuero estaba húmedo esa vez, como si acabaran de caminar por la neblina. El joven, ya inquieto, se las llevó al contenedor de basura junto al comedor. Esa noche, soñó con una figura parada al borde de su cama. No hablaba, solo respiraba. Despertó bañado en sudor, y las botas estaban de nuevo ahí, limpias, acomodadas. Comenzó a hablar con sus compañeros. Algunos se rieron, otros le dijeron que tuviera cuidado con jugar con cosas que no entiende. Uno, el más viejo del grupo, le preguntó cómo eran las botas. Cuando el joven las describió, el hombre se quedó callado. Luego solo dijo: esas botas eran del viejo Santos. Nadie quiso contar mucho más, pero en la madrugada, lo despertaron gritos. Un compañero más allá del dormitorio estaba temblando, diciendo que había visto a alguien parado en la esquina, junto a su mochila. Al revisar, no había nada, excepto marcas de botas sobre el cemento polvoso. El joven intentó ignorarlo. Las botas volvieron a aparecer 2 días más. Las echó a un río cercano envueltas en una bolsa negra. Cuando volvió al dormitorio esa noche, había huellas mojadas junto a su cama, como si alguien hubiera salido del agua y se hubiera parado ahí, observándolo. No durmió. Comenzó a escribir en su cuaderno. Describía lo que veía, lo que soñaba, lo que escuchaba. Ruidos de botas arrastrándose por el piso, respiraciones ajenas. Una vez despertó, y la cobija estaba doblada en su pecho, como si alguien la hubiera acomodado. Las botas estaban otra vez ahí, no mojadas, no viejas, ahora completamente limpias, como nuevas. La gota que derramó su miedo fue cuando intentó quemarlas. Usó alcohol, cerillos, y se alejó viéndolas prenderse fuego. Pero la flama se apagó en segundos. Solo quedó un olor intenso a carne quemada y cabello chamuscado. Esa noche, no solo tuvo fiebre, tuvo visiones. Describió en su cuaderno la figura de un hombre, alto, sin rostro, con uniforme incompleto, y voz ronca que no salía por la boca sino directamente en su mente. Dámelas, son mías, no me las quites otra vez. El médico militar le diagnosticó una infección viral por dormir con la ventana abierta, pero el termómetro marcaba 40 sin motivo aparente. Lo aislaron en una habitación individual. Esa fue la única noche que las botas no aparecieron, pero sí el hombre. Una enfermera de guardia gritó. Lo encontró sentado en la cama, hablando solo, extendiendo las manos hacia la nada. La cámara de vigilancia de esa habitación grabó algo extraño. Justo a las 3 de la madrugada, la imagen se distorsiona, y durante 5 segundos, un punto oscuro se forma al pie de la cama. Al volver la imagen, el joven ya no tenía fiebre. Le dieron de alta. Lo cambiaron de dormitorio. Incluso lo enviaron de regreso al cuartel principal en otro estado. Las botas no lo siguieron más. Pero nunca volvió a dormir del todo tranquilo. Se convirtió en alguien callado, desconfiado, obsesionado con revisar el suelo antes de acostarse. Tiempo después, otro soldado recién asignado a ese dormitorio de Oaxaca reportó lo mismo. Botas desconocidas, acomodadas al pie de su catre. Un sargento, cansado de los rumores, bajó una noche y colocó una cámara en la esquina del dormitorio. No grabó la aparición de las botas, pero sí algo más. A las 2:43, el colchón del catre donde aparecían se hundió, como si alguien invisible se sentara. El video fue borrado por orden directa de un superior. Dijeron que se trataba de una edición maliciosa. Muchos de los que estuvieron ahí no volvieron a hablar del tema. Algunos aseguran que quien se lleva las botas al campo de tiro, o intenta deshacerse de ellas, termina viendo al hombre sin rostro en los espejos, o en los reflejos del agua. Otros dicen que basta con ignorarlas, no tocarlas, no moverlas, dejarlas ahí, porque tal vez solo está esperando el momento adecuado para ponérselas otra vez. Y marchar. Huella que aparece en el pecho. Campamento Médico Veracruz. El campamento estaba en la periferia de un poblado costero, rodeado por una franja de monte y humedad que nunca se iba. El destacamento médico se había instalado allí como parte de una misión temporal de atención comunitaria. Durante las noches, el calor pegajoso no daba tregua, y el sonido de insectos y aves nocturnas llenaba el ambiente con una cadencia molesta. A las 2 semanas de actividad, uno de los enfermeros, joven y disciplinado, comenzó a notar una extraña marca sobre su cuerpo. La primera vez que apareció la huella fue después de una noche particularmente agotadora. Él dormía solo en una camilla dentro de una carpa compartida, pero ninguno de los otros 3 elementos dijo haber visto o escuchado nada inusual. Se despertó con una sensación de opresión en el pecho, y al revisarse notó la marca.
Una huella de mano humana, de tamaño adulto, con los dedos bien definidos, como si lo hubieran presionado con fuerza mientras dormía. No había dolor, ni moretón, solo el contorno rojizo, claramente reciente. Lo tomaron como una posible alergia o erupción causada por el sudor. El mismo enfermero, algo incrédulo, intentó ignorarlo. Pero a la mañana siguiente, la huella volvió a aparecer. Esta vez, más centrada sobre su esternón. Ya no era solo enrojecimiento. Los bordes comenzaban a tomar un tono violáceo, y los dedos parecían estar más abiertos. Uno de los médicos del campamento intentó atribuirlo al estrés, a posibles movimientos durante el sueño. Nadie quiso escalar el asunto. Pero las noches siguientes comenzaron a volverse inquietantes. Los compañeros reportaron que el enfermero se movía demasiado mientras dormía. Se le oía respirar con dificultad, murmurar, incluso emitir quejidos bajos, como si estuviera siendo contenido. Lo más extraño fue cuando uno de los soldados de guardia aseguró haber visto, a través del mosquitero de la tienda, como algo se inclinaba sobre él en la madrugada. Dijo que era una figura humanoide, pero demasiado delgada y encorvada, con los brazos anormalmente largos. Nadie más la vio. Se descartó como una alucinación por el desvelo. La tercera huella apareció al costado del pecho, inclinada, como si quien la hubiese dejado estuviera girando la posición del enfermero. Para ese punto, el joven ya no quería dormir. Se le notaba pálido, irritable. Pidió cambiar de camilla. Cambió también de carpa. Nada funcionó. Siempre amanecía con la marca en otro lugar del pecho, a veces fresca, otras veces con costras diminutas en los bordes, como si pequeñas uñas hubieran presionado demasiado. Una noche, él mismo decidió dejar encendida una linterna pequeña, apuntando hacia el techo de la carpa. Colocó una grabadora vieja a un lado de su camilla. Cuando despertó, tenía la marca otra vez, pero esta vez más abajo, justo sobre el ombligo. Lo alarmante fue el sangrado. La palma marcada no solo tenía contorno violáceo, sino que del centro había un punto de sangre abierta, como si un dedo invisible lo hubiera perforado durante el sueño. Revisaron la grabación. Solo se oían ruidos de insectos durante las primeras horas, pero cerca del amanecer, algo parecía arrastrarse por la lona. Un leve crujido, luego silencio. Después, una exhalación larga, como si alguien hubiera respirado directamente sobre el micrófono. Lo demás, sin registro visible. La linterna se había apagado a mitad de la noche sin explicación. Tras ese episodio, el joven fue apartado del resto del equipo. Lo internaron por precaución en una unidad más segura, en una carpa aislada. 2 soldados montaban guardia a cada lado. Esa madrugada, ambos reportaron que en determinado momento, el aire cambió. Hacía calor, pero ambos sintieron escalofrío seco, punzante. Uno dijo haber escuchado pasos rodeando la carpa. El otro no lo vio, pero juró que algo rascó el exterior de la lona desde abajo, como si hubiese algo enterrado intentando salir. Al amanecer, el enfermero fue hallado en estado de shock, los ojos abiertos, inmóviles, y con la mano entera sangrante marcada esta vez sobre la clavícula. Parecía una marca reciente, aún fresca, pero imposible de haber sido hecha por él. En el centro, había un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. «Sigo aquí». Fue evacuado por helicóptero antes del mediodía, oficialmente por crisis de ansiedad y alteraciones del sueño. No regresó al campamento. Tampoco contestó más llamadas del personal médico que lo conocía. Durante los días siguientes, otros 2 miembros del equipo comenzaron a reportar problemas para dormir. Uno dijo sentir que alguien le susurraba al oído justo antes de despertar. Otro notó que su sábana parecía estar más baja cada vez que abría los ojos, como si alguien la retirara lentamente. Sin embargo, ninguna huella apareció sobre ellos. Antes de desmontar el campamento, una enfermera encargada de cerrar la bitácora encontró una de las camillas. La del enfermero evacuado con la sábana manchada en forma de palma. No estaba impregnada de sangre ni de sudor. Era una marca oscura, como de humedad, pero perfectamente definida, con los dedos abiertos y un pulgar largo y delgado, más de lo normal. A pesar de lavar la tela, la marca no desapareció. Se informó a los superiores que todo estaba en orden. No se permitió documentar nada de lo ocurrido. El diagnóstico médico se archivó bajo reacción psicosomática severa por estrés en campo. Semanas más tarde, uno de los soldados que presenció el primer cambio de posición de la huella pidió su cambio a otro batallón. Dijo haber despertado en su casa, en Veracruz,
con una presión fuerte sobre el pecho, similar a la que describía el enfermero. No dejó que lo revisaran. Dijo que no había marca alguna, pero pidió no dormir solo nunca más. Desde entonces, cada año que una nueva brigada médica es enviada a esa zona, uno de los requisitos es evitar dormir sobre las camillas del campamento anterior. No hay razón médica en los registros, solo una nota escrita a mano entre los materiales. Revisar bien antes de cerrar los ojos. Algunos siguen aquí. Libro, que muestra fotografías inexistentes. Biblioteca Militar, Querétaro. Aquel libro estaba guardado en la sección menos visitada de la pequeña biblioteca del cuartel. Era un manual de supervivencia, grueso, con pastas verdes y el lomo casi despegado, como si hubiera sobrevivido a más de una guerra. Nadie lo pedía. Nadie lo consultaba. Hasta que una tarde un cabo nuevo, aburrido durante su guardia interna, lo tomó por simple curiosidad. Desde entonces, el libro empezó a moverse entre manos. La primera vez que notaron algo raro, fue cuando uno de los soldados dejó caer una hoja fotocopiada que no debería existir. Era una imagen en blanco y negro, empolvada, de un paraje montañoso y desolado, con una figura borrosa al fondo. El papel no coincidía con la tipografía del manual, ni con el tipo de impresión. Lo extraño fue que nadie recordaba haber metido esa imagen en el manual. Al día siguiente, había otra. Esta vez, una foto mucho más clara. Mostraba un helicóptero destrozado sobre un claro, como si alguien la hubiera tomado desde la maleza. Nadie la reconocía. Todavía. Comenzaron a aparecer más imágenes. No estaban pegadas ni grapadas. Simplemente emergían entre las páginas, sin explicación. Algunas eran de paisajes remotos, otras mostraban carpas solitarias o trincheras vacías, y otras más, cuerpos en posiciones extrañas, todos uniformados. Había sangre. Había gestos de angustia. Había ojos abiertos en la oscuridad. Ninguna de las fotos tenía reverso, como si el papel solo existiera por una cara, como una aparición parcial. Se hicieron apuestas entre los conscriptos para revisar el manual cada mañana. El contenido seguía cambiando. No todos podían ver lo mismo. A veces, uno aseguraba haber visto una imagen con símbolos tallados en un árbol, mientras otro juraba que solo había páginas en blanco. Era como si el libro mostrara lo que cada quien necesitaba ver, o lo que no estaba listo para soportar. El miedo no empezó hasta que un sargento con más de 15 años de servicio reconoció una de las imágenes. Se puso pálido. Era una toma de una quebrada, con un cuerpo tendido junto a una roca partida. La imagen era idéntica al sitio donde su hermano había muerto en una misión en el extranjero. El cuerpo llevaba el mismo número de identificación en el chaleco. El sargento rompió en llanto, tiró el libro al suelo, y pidió permiso para salir del servicio temporalmente. Nadie lo vio volver. El manual fue revisado por personal administrativo. Dijeron que solo contenía texto estándar, sin imágenes extrañas. Lo devolvieron a estantería con una marca en la esquina para su fácil identificación. Esa noche, el soldado encargado de la biblioteca escuchó el sonido claro de páginas pasándose solas. Encendió las luces y encontró el manual abierto sobre la mesa, con una nueva imagen. Una sala llena de cuerpos acostados, como una morgue improvisada. Todos llevaban uniforme de la base. Uno de los rostros era idéntico al suyo. El testimonio fue registrado pero desestimado como una alucinación por estrés. El libro permaneció ahí, inmutable. Una semana después, otro soldado aseguró haber visto a su compañero, desaparecido durante prácticas en campo en una de las fotos. El rostro era claro, miraba directo a la cámara, tenía los ojos abiertos y una expresión de súplica. El compañero nunca fue encontrado. Los rumores aumentaron. Algunos se atrevieron a decir que el manual era un tipo de objeto maldito, un contenedor de memorias que no deberían ser vistas. Otros creían que era un mecanismo de advertencia, como si el libro tratara de prevenir algo. Hubo quien propuso quemarlo, pero cuando intentaron retirarlo de la biblioteca, no lo encontraron. Revisaron todo, incluso los registros digitales. Nadie sabía a ciencia cierta quién lo había traído originalmente. Ni siquiera existía el número de inventario. Un subteniente lo vio sobre su escritorio una mañana. No lo había tocado, no lo había pedido, pero ahí estaba, abierto en una página donde una imagen mostraba la entrada de su casa en la Ciudad de México. Era de noche. En la fotografía, al fondo, una figura negra se acercaba gateando por la banqueta. Esa noche pidió traslado inmediato. El manual siguió apareciendo y desapareciendo. Nadie sabía cuándo ni a quién le tocaría verlo. Algunos intentaban evitarlo, dándole la espalda en la estantería, como si con eso bastara. Otros lo buscaban,
como una prueba de valor. Pero el contenido nunca era el mismo. Algunas imágenes eran demasiado borrosas, otras tan nítidas que parecía que se acababan de tomar. Un día, uno de los cabos decidió fotografiar el contenido con su celular. Grabó un video pasando cada página. A simple vista, las fotos aparecían ahí, frente a todos, como pruebas. Pero al revisar el material grabado, todo estaba en blanco. Solo hojas vacías, sin una sola imagen. Sin embargo, mientras reproducía el video, una voz apenas perceptible se coló en el audio. Decía su nombre. El cuartel tomó la decisión de clausurar la biblioteca temporalmente. Las cámaras de seguridad fueron revisadas. En una de las grabaciones, a las 2 de la mañana, se vio el libro moverse solo. Pasó las páginas con lentitud. Se detuvo. Luego se cerró de golpe. Fue entonces que se decidió sellar el lugar por completo. Nadie más tenía permitido entrar. Pero durante las rondas nocturnas, seguía viéndose una luz tenue, encendiéndose dentro. Un resplandor leve, como de una lámpara de lectura. Lo último documentado fue la desaparición de un cabo que se había quedado dormido en la biblioteca mientras organizaba archivos. Nunca lo encontraron. En el escritorio, quedó solo una cosa. El manual abierto en la página central. Una imagen de su rostro, con los ojos cerrados, como si ya no quisiera ver. Desde entonces, cada nueva generación de reclutas escucha sobre el libro. Algunos creen que fue destruido. Otros aseguran que aún está ahí, enterrado entre los muros. Pero cada tanto, alguien nuevo lo menciona. Siempre en voz baja. Como si el simple hecho de hablar de él fuera una manera de invocarlo. Y cada vez que vuelve a abrirse, muestra algo nuevo. Algo que no debería existir, pero existe. Porque alguien lo vivió. Porque alguien lo recuerda. Porque alguien lo escribió. Ojos en medio del pasto. Zona rural, Campeche. Fue durante una de las guardias nocturnas que se asignaron a nuestro pelotón, en esa base improvisada entre sembradíos abandonados y monte bajo, en un rancho olvidado a las afueras de Jopelchen. El calor, incluso de noche, era espeso, sofocante. Esa noche no se movía ni una hoja. Las cigarras habían enmudecido desde hacía una hora, y la radio no captaba señal. El sargento nos dividió en parejas para vigilar los linderos de la zona. Me tocó con un compañero nuevo que apenas llevaba 2 semanas asignado. Nuestro punto de guardia estaba a unos metros de la cerca perimetral, donde comenzaba el pasto alto, ese que te llega a las rodillas y cruje si lo pisas seco. No había luna. Usábamos linternas de mano porque los visores nocturnos eran escasos. En medio de esa oscuridad profunda, lo único que daba un poco de sentido al entorno eran los haces de luz que lanzábamos de vez en cuando. Eran cerca de las 3 cuando escuchamos el primer sonido. No fue fuerte, no fue claro. Fue más bien como un suspiro al ras del suelo, como cuando algo se arrastra o roza el pasto sin prisa. Mi compañero giró la cabeza. ¿Oíste eso? Yo sí, pero le dije que no. No quería sugestionar a nadie. Ya habían ocurrido cosas raras en esa zona días atrás. Perros que no se acercaban, ruidos de pasos donde no había nadie, luces extrañas entre los matorrales, pero nada que se pudiera confirmar. Volví a alumbrar el frente, haciendo un barrido lento. Ahí fue cuando los vi. 2 puntos rojos, a no más de 20 metros, justo al nivel del pasto. Fijos. Parecían flotantes, sin parpadear. No se movían. No había cuerpo, ni forma, ni sombra. Solo esos 2 ojos. Pensé que podía ser un animal, un tejón, tal vez un mapache iluminado de frente, pero no había reflejo brillante. No era un destello, era como si realmente tuvieran luz propia. Se lo señalé a mi compañero. Levantó el arma, nervioso. Caminamos unos pasos hacia adelante. Los ojos se apagaron, ni un solo ruido. Nada se movió. Todo seguía exactamente igual, salvo la extraña sensación de que ya no estábamos solos. Retrocedimos, con cuidado. Apenas dimos 3 pasos hacia atrás cuando los ojos volvieron a encenderse, en el mismo sitio. No parecían seguirnos. No pestañeaban. No variaban de intensidad. Se mantuvieron así por más de 1 minuto. Le indiqué al otro soldado que apuntara con la linterna directamente. Nada. Ni una silueta. Solo pasto, monte plano y la maleza alta del borde. Pero al apagar la linterna, ahí estaban otra vez. Como si fueran visibles solo en la oscuridad, pero no como un reflejo de luz, sino como si fueran una fuente autónoma. Como si nos estuvieran mirando desde otro plano, que solo se manifestaba cuando no interferíamos con nuestra tecnología. Intentamos grabarlos. Saqué el celular viejo que usábamos para fotos de evidencias. Apunté.
Grabé. Al reproducir, solo aparecía estática negra. Ni siquiera nuestra conversación se grabó. Nada. El archivo se borró solo. Pasaron cerca de 5 minutos así. Luego, un ruido sordo, como un golpe seco al suelo, hizo que giráramos de inmediato. Era un tronco, seco, que había caído sin explicación. Estaba lejos de donde apuntábamos, pero al volver la vista hacia los ojos, ya no estaban. No se escuchó correr nada. No hubo crujido de ramas ni movimiento del pasto, como si se hubieran desvanecido, no huido. Regresamos al campamento sin terminar la ronda. Le reportamos al oficial de turno lo que vimos. Se molestó. Dijo que probablemente fue un reflejo, una luciérnaga, una broma. Pero no era reflejo. No había superficie brillante, y ningún insecto mantiene 2 puntos de luz perfectamente simétricos e inmóviles por tanto tiempo. A la siguiente noche, otro par de soldados fue asignado a la misma zona. Regresaron antes de terminar el turno. Dijeron que habían escuchado voces entre el pasto, como si alguien los llamara por su nombre desde lo profundo. También dijeron que al apuntar la linterna, no había nada, pero al apagarla, algo se veía moverse en los bordes. El tercer día, nadie quiso ir. Incluso los más escépticos empezaban a ponerse nerviosos. Uno del pelotón mayor tuvo un ataque de ansiedad apenas pisó la zona, y tuvo que ser trasladado. A partir de entonces, se tomó la decisión de cancelar las patrullas nocturnas hacia el norte del terreno. Se dejó esa área sin vigilancia después del anochecer. La explicación oficial fue por seguridad logística, pero todos sabíamos que había sido por miedo. Unos días después, por pura curiosidad, decidí volver solo durante el día. Fui al mismo punto, la misma distancia, el mismo ángulo. El terreno no tenía nada especial. No había cuevas, no había madrigueras, no había señales de animales grandes. Pero cuando me acerqué al lugar exacto donde vi los ojos por primera vez, encontré algo enterrado superficialmente. Era un trapo, grisáceo, raído, con una mancha oscura en el centro. Lo saqué con una rama, estaba amarrado como si envolviera algo. Al desatarlo, encontré dentro una piedra, un pedazo de hueso seco, y una tira de cuero con símbolos tallados, como letras mayas pero deformadas. Nada de eso pertenecía al equipo militar, nada era reciente. Lo reporté, se lo llevaron los de inteligencia. Nunca nos dijeron qué era, solo nos advirtieron que no tocáramos más objetos extraños, y que no indagáramos en reportes anteriores de esa zona. A partir de ese día, cada vez que caminábamos cerca, algunos del grupo decían sentir una picazón detrás del cuello, o escuchar como si el pasto se abriera a su paso. Sin viento, sin causa aparente. Nadie volvió a hablar oficialmente del tema, pero durante meses ese sitio quedó marcado en nuestras rutas. Nadie quería estar cerca cuando caía el sol. Los ojos no volvieron a aparecer, al menos, no que se haya reportado oficialmente, pero hubo noches en que las linternas fallaban justo al pasar por ahí. Otras veces, los perros de los locales aledaños ladraban toda la noche hacia ese punto. Un soldado de intendencia juró haber visto 2 luces rojas flotando en medio del sembradío, sin explicación. No sabemos si fue un ritual antiguo, una presencia residual, o un fenómeno sin nombre, pero desde entonces, cada vez que nos asignan a una base rural en zonas apartadas, todos llevamos linternas de repuesto, y evitamos mirar directamente al pasto cuando todo está en silencio. Porque ya aprendimos que hay cosas que solo se manifiestan cuando se les presta atención, y que hay miradas que no pertenecen a ningún ser vivo. Y en ese rincón olvidado de Campeche, la noche sigue cayendo sobre los campos, pero nadie se atreve a patrullar el borde norte, porque allá, entre las sombras, quizás todavía hay algo que nos mira, sin moverse, sin hablar, solo observando, esperando que alguien más vuelva a buscar respuestas. Video que no coincide con la realidad. Torre de Vigilancia, CDMX. El turno nocturno en la Torre de Vigilancia era uno de los más tranquilos, pero también de los más solitarios. Esa madrugada, alrededor de las 3, el operador encargado del monitoreo de cámaras revisaba las transmisiones de rutina. En una de las pantallas, algo le llamó la atención. Un soldado caminando por el pasillo de la zona restringida, esa que estaba completamente sellada, desde hacía semanas, por remodelaciones internas. La luz tenue del pasillo iluminaba apenas el uniforme, pero era suficiente para reconocerlo. Se trataba de uno de los suyos, sin duda. El rostro, la complexión, la forma de andar, era él. El operador se limitó al protocolo, marcó la anomalía y notificó al superior en turno. Mientras esperaban que alguien subiera a verificar,
Retrocedió la grabación para observar el recorrido completo. El soldado aparecía en la cámara 3, luego en la 4, y después desaparecía antes de llegar al cruce hacia la bodega de armas. No se activó ninguna alarma de movimiento, ninguna puerta había sido forzada. Lo extraño era que ese acceso se cerraba automáticamente con candado electrónico desde hacía más de una semana. Al llegar el sargento de guardia, ambos bajaron al dormitorio a verificar, y ahí estaba el soldado en cuestión, profundamente dormido. No simulaba. Otro compañero incluso comentó que lo habían escuchado roncar desde hacía rato. Revisaron su litera, intacta, su uniforme de patrullaje doblado, las botas a un lado. Todo encajaba con una noche común. Se levantó un informe breve del incidente. A la mañana siguiente, varios superiores revisaron la grabación. Nadie podía dar una explicación lógica. El rostro del soldado era claro. No podía ser una confusión con otro elemento. Además, todos estaban asignados a turnos distintos esa madrugada. El video fue copiado a un disco externo, archivado para evaluación interna, y luego eliminado del sistema de almacenamiento por orden directa. Pero el asunto no terminó allí. 2 noches después, el operador de vigilancia nocturna, otro cabo, diferente al primero, reportó que una de las cámaras marcaba movimiento en el mismo pasillo clausurado. Era exactamente la misma hora, 3 de la mañana. Al revisar la transmisión, lo que apareció lo paralizó. El mismo video, no una escena parecida, no un hombre similar. El mismo ángulo, los mismos pasos, el mismo soldado. Exactamente igual. Solo que ahora, al final del recorrido, antes de que el soldado desapareciera de cámara, volteaba a mirar directo al lente. Una fracción de segundo. Como si supiera que alguien lo observaba. Ese video no existía ya en ningún registro. Había sido eliminado. No debía estar allí. La torre contaba con respaldo en nube, pero ese material no figuraba ni en copias internas ni externas. Aún así, ahí estaba. Intentaron pausarlo, extraer una imagen. No pudieron. El sistema se trababa al reproducirlo. El cursor se congelaba solo en esa parte. En cambio, el resto de la red funcionaba normal. Los rumores comenzaron a circular entre los soldados más jóvenes. Se hablaba de dobles, de fragmentos del tiempo repetidos, de presencias grabadas. Algunos mencionaron un caso similar ocurrido en otra base, años atrás, donde aparecían patrullajes en video de gente ya dada de baja. El soldado involucrado, al enterarse, no mostró preocupación. Decía no recordar sueños extraños ni episodios de sonambulismo. Se ofreció incluso a dormir con una cámara fija para demostrar que no era él. Se hizo el experimento. 3 noches. Nada. Solo silencio, sueño profundo y la respiración tranquila de alguien que no tenía idea de lo que lo rodeaba. Pero lo más inquietante ocurrió la siguiente semana. Durante una revisión de sistemas por parte del equipo técnico, encontraron el video nuevamente, alojado en un servidor alterno que no debía contener archivos de vigilancia. Era un respaldo de respaldo, una estructura vieja sin acceso frecuente. Alguien lo había subido con fecha anterior al primer avistamiento. Lo más desconcertante era que el nombre del archivo no coincidía con la nomenclatura usual. Se llamaba Testigo Final, ningún operador usaba ese formato. Intentaron abrirlo. Esta vez no era el mismo video, el recorrido era más largo, el soldado caminaba por más pasillos, zonas que ya no existían en la base desde hacía años, cuando aún había túneles de interconexión entre áreas. En el fondo, antes de desaparecer, se escuchaba una voz distorsionada, como si dijera algo en reversa. No lograron descifrarlo. Lo mandaron a análisis externo. Nunca hubo respuesta. El equipo externo nunca confirmó recepción. Cuando se intentó seguir el estado del envío, el contacto de destino había sido dado de baja. Una empresa inexistente. El soldado fue cambiado de destacamento, no por castigo, sino como medida preventiva. Se reportaron pesadillas de compañeros que dormían cerca de él. Algunos aseguraban verlo caminar por el dormitorio, con los ojos abiertos sin moverse realmente. Otros escuchaban una marcha nocturna, botas sobre losetas, que se detenía justo frente a su litera, cada vez a las 3 en punto. Al paso de las semanas, la situación se volvió insostenible. Se reconfiguró por completo el sistema de vigilancia. Nuevas cámaras, nueva red, todo desde cero. Pero durante la instalación del nuevo software, uno de los técnicos detectó un archivo corrupto escondido entre datos encriptados. Era un fragmento de video. Medio segundo. El rostro del soldado mirando directo al lente, esta vez más cerca. Su boca parecía abrirse lentamente,
pero el video se cortaba antes de emitir sonido. Nunca pudieron deshacerse del archivo. Cada intento de eliminarlo resultaba en una copia nueva en otra carpeta, a veces duplicada, a veces con nombres diferentes. Ya fue visto, sigue aquí, entra a medianoche. Se optó por desconectar esa cámara. Finalmente, sellaron el pasillo, soldaron los accesos, y aún así, algunos afirman que al pasar cerca, se escucha el clic suave de una bota pisando el concreto. Justo a las 3. Nadie volvió a usar la torre de vigilancia como dormitorio improvisado. Y desde entonces, cada nuevo operador que toma el turno nocturno, recibe la misma advertencia sin explicación. Si ves algo en la cámara 3, no retrocedas el video. Colibrí inmóvil, Jardín Central, base en Yucatán. Esto ocurrió en una base militar pequeña, ubicada entre zonas de vegetación densa, cerca del corazón de Yucatán. La humedad siempre era alta, el calor permanente, y aunque uno se acostumbraba al zumbido de insectos y al canto de las aves, esa mañana en particular, el ambiente tenía algo diferente. Yo estaba asignado a labores de mantenimiento en el Jardín Central, una zona donde solían descansar algunos elementos entre ejercicios o al finalizar turnos largos. Aquel día, sin aviso alguno, el silencio fue lo primero que nos atrapó. Ni zancudos, ni cigarras, ni ruidos de hojas. Solo un zumbido suave y constante que parecía venir de ninguna parte. Fue otro compañero quien lo notó primero. Estaba fumando a la sombra cuando nos llamó con la voz entrecortada, señalando hacia el aire, justo encima de una de las bugambilias. Flotando a escasos centímetros de las flores, había un colibrí. Al principio no pareció extraño. Estos animales eran comunes en la región, pero lo que nos inquietó fue que no se movía. No batía las alas. No se desplazaba. Estaba suspendido en el aire como si alguien lo hubiera congelado. Nos acercamos poco a poco, sin hacer ruido. Uno de los muchachos hasta hizo una broma diciendo que era un muñeco colgado con hilo, pero al mirar de cerca se notaba que no había nada sosteniéndolo. Flotaba en el aire, rígido. Lo más perturbador era que no parpadeaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban vida. Ni siquiera el viento lo afectaba. Las flores que lo rodeaban se agitaban levemente con la brisa, pero el colibrí permanecía intacto, como si no perteneciera a ese plano. Uno de los soldados, apodado Chucho, alzó la mano lentamente y tocó al ave con la yema de los dedos. En cuanto lo hizo, retrocedió con un grito. Dijo que sintió una descarga eléctrica leve pero punzante, como si le hubieran metido los dedos en un enchufe. Su brazo se estremecía solo, como si hubiera perdido el control por un segundo. Todos quedamos inmóviles. Nadie se atrevía a tocarlo otra vez. Apenas pasaron unos segundos desde eso, pero se sintieron eternos. El colibrí, sin ningún movimiento previo, desapareció. No voló. No se esfumó en cámara lenta, simplemente dejó de estar ahí, como si el aire se lo hubiera tragado. Buscamos entre las plantas, en el suelo, incluso revisamos los árboles cercanos. Nada. Ningún rastro de plumas, ninguna señal de que hubiera estado ahí más allá de nuestras memorias. Lo más extraño es que, apenas desapareció, todos los sonidos de la selva regresaron. Las chicharras volvieron a cantar, los pájaros emitieron sus chillidos, y hasta el viento parecía más presente. Esa noche, en el comedor, nadie hablaba del tema directamente. Solo se hacían comentarios sueltos, miradas incómodas, nerviosismo evidente. Chucho no volvió a ser el mismo. Aunque decía que estaba bien, le notamos algo raro. Dormía poco. Se despertaba sobresaltado. Lo más inquietante ocurrió una semana después. Estábamos formados para la rutina matutina cuando lo encontramos desmayado en su litera. Respiraba, pero no reaccionaba. Lo llevamos a la enfermería, y allí permaneció en una especie de letargo durante horas. Al despertar, murmuraba cosas sobre ojos que no parpadean, y cosas atrapadas entre el tiempo. Lo enviaron a revisión a Mérida, y no supimos más de él por meses. Los que estábamos presentes aquel día hicimos un pacto tácito de no hablar del colibrí con los superiores. Temíamos que no nos creyeran o que nos enviaran a evaluaciones psicológicas. Pero el suceso dejó una huella extraña en la base. Durante varias semanas, el jardín central fue evitado. Incluso los nuevos reclutas decían que se sentía pesado, como si el aire ahí no se moviera bien. Algunos decían haber visto pequeñas sombras entre las flores, otras aves que desaparecían apenas uno se acercaba. Una madrugada,
Mientras hacía ronda en el perímetro, escuché el mismo zumbido suave que nos envolvió aquella vez. Era como una vibración apenas audible, casi hipnótica. Al girar, vi por un segundo algo flotando entre las ramas de un árbol seco. Pensé que era otro colibrí, pero se desvaneció tan pronto lo miré directamente. Esa noche no pude dormir. Me sentía observado, como si algo que no entendía hubiera marcado el lugar y ahora rondara esperando que volviéramos a tocarlo. Con el paso del tiempo, la historia se fue diluyendo, pero en el fondo todos sabíamos que algo se había alterado en ese jardín. No era un simple animal, ni un error de percepción. Habíamos estado frente a algo que no obedecía las reglas de este mundo. Algunos dijeron que era un ser atrapado en una dimensión paralela. Otros hablaban de portales que se abrían en lugares donde la realidad era delgada. Nadie tenía pruebas, pero todos compartíamos la misma certeza. Aquel colibrí no era parte del mundo natural. Meses después, un sargento que desconocía la historia intentó ordenar una remodelación del jardín central. Apenas iniciaron las excavaciones, los trabajadores civiles reportaron fallas en los equipos, mareos, e incluso uno de ellos afirmó haber visto a un niño pequeño de pie entre los arbustos, que desapareció al parpadear. Se suspendieron los trabajos por órdenes superiores, argumentando razones técnicas. Pero nosotros sabíamos que no era solo eso, era una advertencia. A partir de ese momento, el jardín fue declarado zona de descanso sin intervención. Nadie volvió a intentar plantar ni cortar nada ahí. A veces, los colibríes siguen apareciendo, pero todos miran con cautela, sin acercarse demasiado. Nadie se atreve a tocarlos. Yo ya no estoy en esa base, pero cada vez que escucho el zumbido suave de un colibrí al volar, un escalofrío me recorre la espalda. Pienso en aquel día, en aquel instante suspendido en el tiempo, y en la extraña sensación de que, por un momento, el mundo se detuvo para mirar de frente algo que nunca debimos haber tocado. Mano reflejada en cada foto. Dormitorio de reclutas, Colima. Todo comenzó en una noche común, tras el regreso de una patrulla larga en las inmediaciones de Comala. El aire aún traía el calor seco del día, y la humedad hacía que el sudor pegara la ropa a la piel. Algunos soldados, en busca de distracción, comenzaron a tomarse fotos grupales dentro del dormitorio para enviarlas a sus familias. Era una costumbre, más que nada, para mostrar que todo iba bien. La primera foto que causó desconcierto fue tomada por uno de los más jóvenes. Él revisó la imagen en su celular y notó algo extraño. Una mano blanca, delgada y con dedos largos, descansaba sobre su hombro derecho. Lo primero que pensó fue que alguien se había acercado en el momento exacto del disparo, pero al mirar a su alrededor, todos los compañeros estaban a una distancia prudente, y la pose en la foto no coincidía con ninguna mano real. Lo comentaron como una rareza, una ilusión óptica, una broma. Se rieron. Pasaron algunos días, y otro soldado, sin saber de la primera imagen, tomó una selfie con 3 compañeros. Al verla, se detuvo. Esta vez la mano aparecía sobre el hombro de uno de los muchachos del fondo. Era una mano distinta, más ancha, casi huesuda, con uñas demasiado largas para ser de alguien del grupo. Nadie se había acercado. La imagen fue mostrada al resto del pelotón, y los nervios se encendieron. Intentaron repetir la foto con el mismo ángulo, las mismas personas y la misma iluminación. Nada extraño apareció. Pero en una nueva imagen tomada al azar, nuevamente surgió otra mano. Siempre una distinta, siempre sobre un hombro, como posando para la cámara. No importaba si era de día o de noche, con flash o sin él. El fenómeno se repetía. Revisaron los teléfonos. Al menos 8 dispositivos tenían imágenes distintas con esas manos extrañas. No eran errores de cámara, no eran ediciones, no eran bromas. Las proporciones y tonalidades variaban. Algunas tenían piel translúcida, otras parecían mojadas. Incluso una tenía marcas oscuras como quemaduras. Un superior se enteró del asunto y exigió ver las fotos. Al principio creyó que era una artimaña para evitar la rutina nocturna, pero al mirar cada imagen, una tras otra, el gesto en su rostro cambió. No dijo nada. Solo ordenó que dejaran de tomar fotos dentro del dormitorio. Esa misma noche se escuchó un grito. Provenía de uno de los catres cercanos a la ventana. El soldado estaba sudando, pálido. Dijo haber sentido que alguien le tomó el hombro con fuerza. No había nadie cerca. Uno de sus compañeros, al encender la linterna del celular, juró haber visto una sombra sentada en el borde de su litera. Cuando apuntó directamente, ya no había nada. Durante los siguientes días,
se multiplicaron los testimonios. Un soldado despertó con moretones en el hombro. Otro afirmaba escuchar cómo alguien respiraba junto a su oído cada vez que apagaban las luces. Uno más dijo haber visto una mano saliendo por debajo de su cama, inmóvil, esperando. Aún con los reportes, los mandos superiores decidieron no intervenir. Sugestión colectiva, argumentaron. Pero los celulares seguían registrando lo mismo. Manos extrañas. Incluso cuando alguno intentaba fotografiar otros espacios del dormitorio sin personas, al revisar las imágenes aparecían dedos apoyados en el marco de la puerta o asomándose detrás de alguna cortina. Un recluta, con más valor que juicio, decidió grabarse solo durante toda la noche. Colocó el celular en modo video, apoyado contra una mochila. A la mañana siguiente, revisaron el material. A las 3:22, la imagen temblaba levemente. Se oía una respiración distinta a la suya. Por un instante, una figura pasaba frente a la lente, no un cuerpo completo, solo un brazo delgado que se alzaba y desaparecía. Nadie podía explicar cómo había entrado alguien sin abrir la puerta, ni cómo no lo notó en ese momento. La tensión creció al punto de que varios solicitaron dormir en otros cuartos. Les fue negado. Esa clase de miedos no tiene lugar aquí, decían los oficiales. La actividad fotográfica fue prohibida dentro del dormitorio. Nadie más debía capturar imágenes ahí dentro. Pero la situación no se detuvo. Un mes después, uno de los celulares olvidados por un recluta sonó en plena madrugada. La alarma, aunque no estaba programada, despertó a varios. Cuando revisaron el dispositivo, descubrieron que en la galería se habían tomado al menos 6 fotografías automáticas, todas entre las 3 y 4 de la mañana. En cada una de ellas, un soldado diferente dormía en su litera, y sobre el hombro de cada uno aparecía la misma mano, cambiando de forma en cada imagen. En una, los dedos parecían quebrados. En otra, la palma estaba llena de pequeñas incisiones. Desde entonces, varios se negaron a dormir del lado de la pared, porque decían que las manos siempre parecían salir de ahí. Uno incluso pintó una cruz sobre su litera, pero despertó con marcas de dedos sucios sobre la sábana, como si alguien lo hubiera rodeado durante la noche. Una madrugada, un recluta nuevo fue asignado al dormitorio. No sabía nada del tema. Tomó una foto grupal con sus compañeros para celebrar su primer día. Esa noche, volvió a verla por curiosidad. Ahí estaba, una mano distinta, apoyada sobre su hombro, pálida, inquietante. Mostraba un anillo oxidado que ninguno había visto antes. El soldado se burló. Creyó que era una broma. Pero esa misma noche gritó en sueños. Cuando despertó, tenía rasguños en la nuca y un dolor intenso en el hombro. Nunca volvió a tomar otra fotografía en el dormitorio. Algunos comenzaron a dejar ofrendas discretas en una esquina. Un cigarro, una moneda, un dulce. No sabían a quién ni por qué, pero lo hacían. Creían que si no molestaban a lo que fuera que habitaba ahí, no serían tocados. Funcionó por un tiempo. Hasta que una noche uno de los más escépticos decidió romper la tradición. Pateó los objetos y dijo en voz alta que todo era mentira. Esa misma madrugada desapareció. Su litera estaba intacta, su uniforme colgado, sus botas debajo de la cama. El soldado nunca fue encontrado. Ni rastros, ni huellas, ni señales de fuga. Se cerró el dormitorio por una semana. Fue revisado a fondo. No se encontró nada extraño, salvo por una foto dentro de una taquilla. Mostraba a un grupo de soldados sonriendo, todos con la mano de alguien sobre el hombro. Pero esa persona no era visible. La habitación volvió a abrirse, pero desde entonces, nadie duerme solo ahí. Nadie se toma fotos, y cada vez que alguien siente un leve peso en el hombro durante la noche, se queda en silencio, con los ojos cerrados, esperando que la mano desaparezca antes de abrirlos. Porque lo que sea que habita ese cuarto, nunca quiere salir en la foto solo. Siempre necesita un hombro donde posar. Ladrido, que no tiene perro, perímetro militar, Estado de México. Durante varias semanas, el turno de guardia nocturno se volvió insoportable. Todo comenzó como un simple ladrido. Uno solo, seco y aislado, que sonaba del otro lado de la barda trasera de la base. Nadie le dio importancia al principio. Pensamos que era un perro callejero, o que venía del otro lado del terreno baldío. Pero la constancia con la que aparecía, empezó a poner los pelos de punta. Todas las noches, exactamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, se escuchaba el mismo ladrido. No había perros registrados en esa zona, y en la base no contábamos con unidad K9.
Los primeros en comentarlo fueron los reclutas nuevos. Uno de ellos aseguró que lo había oído a escasos metros de donde estaba sentado. Decía que era un ladrido grave, como de un perro grande, pero que no se oía el trote de sus patas ni ningún otro sonido. Solo el ladrido, como suspendido en el aire. Luego empezó a pasar con otros centinelas. Algunos decían que el sonido se acercaba si no le ponían atención. Uno incluso juró que lo escuchó justo detrás de la caseta donde estaba apostado. Al salir con su linterna no encontró nada. Pero el ladrido se repitió. Esta vez, a su izquierda. Fue entonces cuando el teniente de guardia ordenó que no se hablara más del tema, que se trataba de sugestión colectiva. Pero el silencio impuesto no evitó que el fenómeno continuara. Al contrario, la tensión creció. Una noche me tocó a mí. Estaba solo en el perímetro B, cerca de la torre de observación 3. Llevaba poco más de media hora en mi turno, cuando oí el primer ladrido. Venía del campo oscuro, justo del otro lado de la reja. Miré con los binoculares de visión nocturna, pero no detecté movimiento. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Otro ladrido, esta vez más cercano. Di 3 pasos más. Silencio. Entonces se escuchó uno más. A mis espaldas. Me giré con rapidez, pero no había nada. Apunté la lámpara en todas direcciones. Nada. Al volver al puesto, noté que las luces del perímetro parpadeaban. El sistema eléctrico era nuevo, no tenía por qué fallar. El ladrido regresó, esta vez largo, profundo y gutural, como si proviniera de algo que no necesitaba cuerdas vocales para emitirlo. No era el ladrido normal de un perro. Sonaba como si lo estuviera imitando alguien. La gota que derramó el vaso fue lo que ocurrió con uno de los centinelas, a quien le decían Gallo. Era reservado, serio, y no era de los que se dejaban impresionar fácilmente. Esa madrugada, tenía el turno en el mismo sector donde se escuchaban los ladridos. 1 hora después de que empezó su ronda, no respondió por radio. Lo encontraron tirado detrás de un árbol, inconsciente, con la pistola a unos metros de su mano. Al recobrar el conocimiento, estaba pálido, tembloroso. Le tomó horas poder decir lo que había visto. Dijo que había escuchado el mismo ladrido varias veces, pero que, al acercarse, ya no era solo un sonido. Detrás del árbol, había algo agazapado. Algo que, según sus palabras, parecía humano. Pero que en lugar de emitir una voz, ladraba. Literalmente ladraba como un perro. Dice que lo vio ponerse de pie. Que era un hombre, pero de rostro deforme, sin ojos visibles, y con una boca alargada como rajada a cuchillo. Y que justo cuando intentó retroceder, esa figura lo imitó. Dio un paso hacia él, se detuvo, y emitió un gruñido. Gallo perdió el conocimiento en ese momento. No recordaba cómo había caído al suelo, solo que sentía un frío intenso en la espalda y un zumbido agudo en los oídos. Lo llevaron a la enfermería y permaneció en observación 3 días. Luego pidió su baja. Después de eso, nadie quería hacer la guardia en ese sector. Algunos oficiales creían que era una broma pesada o una histeria colectiva. Pero algo cambió cuando los técnicos de la base revisaron las cámaras de seguridad del perímetro. En 3 grabaciones distintas, en horarios distintos, se captó un mismo fenómeno. El sensor de movimiento se activaba y se dirigía hacia el mismo árbol. Pero no había figura visible. Solo un parpadeo súbito de la cámara, una distorsión en la imagen y un leve eco en el micrófono. Un ladrido, bajo, lento y artificial. Para tratar de entender qué pasaba, instalaron un sensor térmico en esa zona. La primera noche, captó una anomalía de temperatura repentina. De 22 grados bajó a 10 en menos de 30 segundos. Luego subió de nuevo sin razón aparente. Esa misma noche, los soldados que monitoreaban la cámara juraron haber escuchado un ladrido en la sala de vigilancia, aunque allí no había ningún altavoz emitiendo audio. Uno de los subtenientes quiso investigar por su cuenta. Tomó una grabadora de audio y se dirigió al lugar a eso de las 2 de la mañana. Lo acompañó otro soldado como respaldo. Ambos caminaron hacia el árbol donde Gallo fue encontrado. Según el reporte oficial, se detuvieron unos minutos en silencio, esperando algún sonido. Entonces, la grabadora captó un ruido seco, una especie de jadeo, seguido de un ladrido entrecortado. El subteniente preguntó en voz alta si había alguien ahí. Lo que respondió no fue un ladrido, fue una voz humana, rasposa, que desde los matorrales dijo con claridad: «Aquí estoy». Los soldados se retiraron de inmediato. Al revisar la grabación, se oyó claramente la voz,
pero también algo más. Un crujido, como de huesos dislocándose, y un murmullo muy bajo, casi imperceptible, repitiendo varias veces la misma palabra: no veas. Esa fue la última noche que alguien hizo guardia solo en ese sector. A partir de entonces, las patrullas se hacían en parejas, y nunca se permitía permanecer más de 30 minutos en esa área. Aunque los ladridos dejaron de escucharse con la misma frecuencia, hay noches en que alguien asegura oír un solo ladrido lejano, como recordando que eso sigue ahí. Lo más inquietante es que cuando se hizo una limpieza profunda del terreno para colocar reflectores nuevos, los ingenieros descubrieron una estructura antigua enterrada cerca del árbol. Era un pequeño pozo de piedra, cubierto por una tapa de cemento agrietada. Dentro había restos de animales pequeños y un uniforme militar deteriorado, sin placas ni insignias. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrir ese pozo. Se colocó una reja perimetral extra y se prohibió el acceso sin permiso del mando superior. El árbol sigue ahí, y algunos dicen que en noches sin luna, su sombra parece moverse como si algo lo rondara por dentro. Los que vivieron ese periodo aseguran que no fue un perro, tampoco un hombre, que lo que emitía ese ladrido quería ser escuchado, o imitado, y que si no le hacías caso, se acercaba. Y si lo enfrentabas, podía responder. Sea lo que sea, en esa base ya nadie se atreve a bromear cuando escuchan ladrar por las noches, porque todos saben que ahí no hay perros, y nunca los hubo. Caja que parpadea. Archivo de seguridad, Tabasco. Era una estructura pequeña dentro de las instalaciones, rodeada por estantes con carpetas viejas, discos duros desconectados y cámaras sin uso. El archivo de seguridad estaba en el fondo del destacamento, cerrado casi todo el tiempo, y muy pocos tenían llave. Se accedía solo para auditorías, o en caso de que un superior lo ordenara. Fue durante una revisión rutinaria que se notó por primera vez. Uno de los técnicos que ordenaba registros visuales y metadatos, detectó un destello breve en el rincón más polvoriento del almacén. Lo describió como un parpadeo blanco, tenue, como si algo reflejara luz. Pero en esa área no había ni lámparas, ni ventanas. Pensó que era cansancio visual, y siguió trabajando. Al día siguiente, otro compañero mencionó lo mismo: una luz diminuta proveniente de una caja de madera sin sellos, de las que se usaban décadas atrás, para guardar archivos sensibles. Nadie recordaba haberla visto antes, ni estaba registrada en el inventario. Al tocarla, la sintieron caliente. No tenía bisagras visibles, ni cerradura. Parecía un simple bloque cerrado por presión. Lo desconcertante era que en la oscuridad del archivo, esa caja titilaba como si algo dentro respirara en luz. Un capitán ordenó retirarla y llevarla al centro de inspección. El soldado asignado a moverla se detuvo justo antes de alzarla. Dijo haber oído un zumbido que le hizo temblar los dientes. Un zumbido tan fino y penetrante, que parecía no tener origen, pero estar presente en cada rincón de su cráneo. Se negaron a abrirla sin autorización. Un superior llegó esa misma noche para observar el objeto. En presencia del jefe de inteligencia, el teniente coronel Ramírez, se decidió registrar el fenómeno. Colocaron una cámara frente a la caja, grabando en visión nocturna. Durante las primeras 2 horas no pasó nada. A las 2:41 de la madrugada, el lente captó un leve cambio. La caja pareció expandirse ligeramente, y una luz blanca parpadeó 2 veces desde dentro, sin abrirse. Un operador se acercó con guantes para manipularla. Apenas la rozó, se escuchó un chillido de alta frecuencia, que no provenía de la caja sino de algún punto indetectable en el espacio. El operador retrocedió, sosteniéndose la cabeza. Minutos después, colapsó. Lo llevaron de inmediato a enfermería. A las pocas horas, comenzó a hablar en murmullos, repitiendo una sola frase: la forma se está abriendo del otro lado. No se le pudo sacar más. Fue trasladado bajo observación médica, diagnosticado con colapso nervioso severo. La caja fue sellada dentro de una urna de plomo improvisada. Aún así, quienes pasaban cerca del contenedor sentían algo extraño. Algunos reportaban visiones periféricas, siluetas estáticas en su campo visual, que desaparecían al girar la cabeza. Otros afirmaban que al cerrar los ojos, podían ver el parpadeo desde dentro de sus párpados, como si la luz siguiera viva ahí, guardada. Un sargento de comunicaciones contó que soñó con la caja sin haberla visto jamás. Describió detalles exactos: las vetas oscuras de la madera, la textura porosa, la forma en que la luz salía como si se filtrara entre 2 planos. El sueño terminó cuando una figura salió de la caja, sin rostro, emitiendo ese mismo zumbido agudo. Despertó sangrando por la nariz.
Se intentó analizar el interior con equipo de rayos X. Nada. Los sensores rebotaban sin mostrar contenido. Ni metal, ni papel, ni cavidades. Era como si el interior no existiera o no obedeciera a la física común. Un especialista civil, contratado desde la ciudad, sugirió que la caja podría no ser un objeto común, sino una intersección. Un punto anómalo que refleja información de otro plano o dimensión. Uno de los turnos de vigilancia nocturna grabó sin querer un momento desconcertante. La caja vibró levemente durante exactamente 7 segundos. En ese instante, el sonido ambiente del video desapareció. No había zumbido, ni eco, ni crujidos de madera o pasos. Silencio absoluto. Como si el micrófono hubiera dejado de funcionar, pero al revisar el equipo, todo estaba en orden. En la grabación, al final del silencio, se escucha algo. Una respiración profunda, claramente humana, proveniente del lugar de la caja. Hubo temor generalizado. Algunos elementos pidieron cambio de unidad. Los altos mandos decidieron trasladar la caja a una bóveda militar en Veracruz, bajo el protocolo de material desconocido, con posible riesgo electromagnético. Durante su transporte, el tráiler sufrió un fallo inexplicable en todos los sistemas eléctricos al llegar al kilómetro 88 de la autopista. El motor, luces y radio murieron por completo. El conductor dijo que durante 3 minutos exactos escuchó el zumbido en la cabina, seguido de un silencio ensordecedor. Al encenderse de nuevo el motor, el conductor tenía sangrado en el oído izquierdo. Desde entonces no se ha emitido información pública sobre la caja. El archivo fue sellado y el personal rotado a otras regiones. No hay reportes oficiales en bases de datos militares ni civiles. Solo se mantienen versiones entre soldados que juran que esa caja no era un simple objeto. Algunos aseguran que el parpadeo continúa, incluso encerrada. Otros creen que era un contenedor de algo que nunca debimos ver. Hasta la fecha, el operador que la tocó sigue internado. No habla, no responde. Solo observa el techo con los ojos muy abiertos. A veces, dicen, sonríe sin motivo. Y en una ocasión, mientras dormía, repitió una frase que los médicos grabaron sin entender del todo. Ya viene la forma. Silbato del que nadie regresa. Selva en Chiapas. Ocurrió durante un despliegue de patrullaje a profundidad en una zona selvática del norte de Chiapas. El campamento se había montado junto a un arroyo delgado, de esos que parecen inofensivos hasta que cae la noche. Éramos 17 hombres desplegados, con la orden de cubrir rutas antiguas que, según inteligencia, habían vuelto a ser usadas por grupos armados. La humedad era insoportable y los sonidos de la selva hacían imposible dormir del todo. Aquella noche, cerca de las 2 de la madrugada, cuando solo quedaban 2 vigías despiertos, se escuchó un silbido. No fuerte, no insistente. Un tono largo y seco, como si alguien usara un silbato viejo, de esos de metal que ya casi no se fabrican. Provenía del otro lado del arroyo, cerca de un conjunto de árboles que daban sombra aún bajo la luna. El soldado más cercano al sonido pidió permiso para ir a revisar. Lo hizo con calma, sin alarma. Era común que campesinos se perdieran, o que alguien intentara acercarse a hurtadillas. El cabo a cargo de la guardia le permitió ir con radio. Lo vieron cruzar el arroyo con la lámpara encendida, desaparecer entre los árboles, y ya no se supo más. No hubo ruido, no hubo gritos, simplemente se fue. Pasaron 30 minutos, se trató de contactarlo por radio. Nada, solo un zumbido débil de fondo. El sargento ordenó que un binomio saliera a buscarlo. Cruzaron por el mismo sitio, siguiendo la señal de la linterna que el primero había dejado encendida, tirada sobre una piedra mojada. Al llegar al punto donde parecía haber pisadas en el lodo, uno de ellos también escuchó el silbido, pero esta vez mucho más cerca, como si lo soplaran a pocos metros. La grabación del radio captó ese instante. Se oyen hojas pisadas, una voz que dice, «¿Lo escuchaste?» y luego nada. Ni un disparo. Solo silencio. No volvieron. El ambiente en el campamento cambió. Nadie lo decía en voz alta, pero algo en la selva estaba mal. Las linternas fallaban. La señal de los radios se llenaba de interferencia si apuntaban hacia el sur. A las 4 de la madrugada, otro grupo de 2 soldados se ofreció a salir. El sargento aceptó con la condición de que no se separaran bajo ninguna circunstancia. Uno de ellos llevaba una cámara GoPro instalada en el pecho. La batería estaba cargada al máximo. Cruzaron. Pasaron el mismo arroyo. Tomaron la misma ruta. Durante 5 minutos, todo se ve normal en la grabación. Palabras en voz baja, el crujir de ramas, el croar de los sapos. Y luego, el silbido.
Esta vez, 3 veces seguidas. Lo que vino después no se puede explicar fácilmente. El video se sacude, se escucha a uno de ellos respirar con fuerza, y la imagen se desenfoca. Cuando vuelve a estabilizarse, la cámara sigue grabando. Pero los 2 soldados ya no están en el cuadro. Solo se ve el follaje, una niebla leve bajando, y el mismo silbato que suena 2 veces más antes de apagarse. Amaneció, y el clima empeoró. Llovió sin pausa durante 3 horas. Cuando el sol logró colarse entre las ramas, el arroyo se había desbordado ligeramente. El comandante ordenó la retirada inmediata del campamento. Se dejó una patrulla de 4 elementos con órdenes de esperar refuerzos y continuar la búsqueda cuando el clima mejorara. Se cavaron canales para desviar el agua. Uno de ellos aseguró haber visto una figura entre los árboles justo cuando el resto se alejaba. Decía que tenía un uniforme militar, pero el rostro no estaba bien, como si lo tuviera cubierto de lodo seco o sangre. Los refuerzos llegaron 2 días después. El área fue peinada con drones, perros y especialistas en rastreo. Se hallaron restos de las huellas del primer soldado, pero se perdían justo donde se alzaban unas piedras cubiertas de musgo. Cerca de allí, bajo una raíz, encontraron el silbato. Era viejo, metálico, sin insignias. Parecía sacado de otra época. Fue enviado al laboratorio. El informe decía que estaba compuesto por una aleación no estándar, más pesada de lo normal, con residuos de tierra de un tipo que no corresponde al suelo de esa selva. También tenía marcas de dientes humanas, como si alguien lo hubiera mordido con fuerza antes de usarlo. Días después, un soldado de otra unidad, acampando a 30 kilómetros del lugar, escuchó un silbido por la noche. No uno casual, sino exactamente igual al que describimos. Él no lo sabía, no había sido informado. Pero el detalle lo dejó helado. Soñó con 3 figuras caminando en fila india, vestidas con los uniformes de nuestra patrulla, y en su sueño, uno de ellos lo miraba, con los ojos completamente blancos. Desde entonces, ese sector se considera de alto riesgo. Ya no se permite acampar cerca del arroyo. El archivo del video y la grabación del radio fueron sellados. Solo se conservan como prueba interna en el archivo de anomalías tácticas. El silbato fue guardado en una caja con aislamiento de metal y etiquetado con una advertencia: no usar sonido induce respuesta. A la fecha, los 4 soldados nunca fueron encontrados, ninguno. Las búsquedas terminaron al mes, sin rastro de sangre, combate o animales. Solo el sonido y el silencio que siempre venía después. Y aún se dice entre los más viejos: si estás de guardia en la selva y oyes un silbato en la distancia, no respondas, ni siquiera lo comentes. Solo guarda silencio y quédate donde estás, porque el que va tras el silbido no vuelve. Anillo en la litera vacía. Barracas en Monterrey. Todo comenzó con algo tan simple como una joya que no debía estar ahí. La primera vez que lo vieron, pensaron que alguien del turno anterior lo había olvidado. Era lunes en la mañana cuando uno de los soldados notó el destello metálico sobre la colcha perfectamente doblada de la litera vacía, la número 6. Un anillo de matrimonio, completamente limpio, sin manchas, sin rayones. Lo colocaron en el escritorio de objetos perdidos, sin prestarle demasiada atención. Al día siguiente ya no estaba. Se asumió que el dueño lo había recogido. Nadie dijo nada más. Pero al lunes siguiente, otra vez, ahí estaba. En el mismo sitio, con el mismo brillo, como si el tiempo no lo tocara. Para la tercera vez, el comandante de guardia decidió dejar una nota. La colocó al lado del anillo con una advertencia: si este objeto te pertenece, identifícate con fecha y circunstancia. Nadie respondió. La bitácora mostró que ningún soldado había pasado por ese cubículo esa madrugada. Era una litera vacía. Nadie dormía ahí desde hacía meses. Esa noche, se asignó vigilancia. 2 soldados quedaron en observación directa, ocultos, sin encender luces. A las 2:53 de la mañana, según el registro, uno de ellos juró haber visto algo moverse en la sombra del pasillo. No una persona, sino algo más tenue, como si el aire mismo se curvara. El anillo ya estaba ahí cuando lo revisaron minutos después. Lo habían visto dejar la superficie limpia a medianoche. Tras esa cuarta aparición, se investigó el historial de la barraca. Un administrativo sacó un documento olvidado en un archivador. La lista de personal fallecido en servicio asignado a ese batallón. Un nombre coincidía con la litera 6. Cabo. Nombre reservado. Fallecido un lunes de hace algunos años. Lo más escalofriante fue la anotación en la carpeta.
Solicitó permiso de fin de semana para matrimonio. Denegado por reubicación urgente. Falleció en cumplimiento de patrullaje antes de consumar la unión. Era lunes cuando murió. Lunes cuando aparecía el anillo. Ese quinto lunes, con el presentimiento de que volvería, decidieron actuar distinto. Un oficial dejó encendida una cámara fija apuntando directamente a la litera. La batería estaba cargada. El sistema se reiniciaba automáticamente en caso de interrupciones. Nadie entró al dormitorio esa noche. Fue clausurado temporalmente para evitar interferencias. La grabación duró hasta las 3:10 de la mañana cuando la imagen se congeló sin razón aparente. Al revisar el metraje, todo era normal hasta las 3 horas 3 minutos 28 segundos. En ese segundo exacto, se escucha un zumbido leve, casi eléctrico, y se corta la imagen. Al reiniciarse, 5 minutos después, el anillo estaba sobre la colcha, brillante, nuevo. Al tocarlo, uno de los soldados sintió un estremecimiento, no físico, sino algo más interno. Dijo que por un instante vio el rostro de un joven en uniforme, con la mirada perdida, como si lo observara desde dentro del metal. El muchacho no volvió a hablar después de eso, pidió su baja por ansiedad, y nunca regresó. El anillo fue guardado en un pequeño estuche negro dentro de la caja fuerte del capitán de zona. No volvió a aparecer los siguientes lunes. Pero el ambiente en el dormitorio nunca fue igual. Algunos soldados aseguraban oír pasos lentos en la madrugada, directamente sobre la litera 6. Otros decían sentir que alguien se sentaba en el colchón durante la noche. Una madrugada particularmente callada, el soldado de turno en la caseta juró ver a un hombre joven salir por la puerta del dormitorio, caminar hasta el portón trasero, y desaparecer al cruzarlo. No estaba registrado en el pase de lista. Nadie había entrado ni salido esa noche. Las cámaras no mostraban nada. La presión creció. Los más supersticiosos pidieron que se hiciera una misa o algún tipo de despedida formal. No sabían a quién llamar. Pero alguien, un sargento mayor, recordó que la prometida del cabo aún vivía. La buscaron, con ayuda del archivo viejo. Una mujer ya mayor, con canas y los ojos hundidos por el tiempo, llegó con un vestido azul y una sonrisa rota. Cuando le mostraron el anillo, lloró sin tocarlo. Lo reconoció de inmediato. Dijo que lo habían mandado a hacer juntos, que él lo llevaba siempre colgado al cuello, esperando que le aprobaran el permiso para casarse. Nunca se lo devolvieron tras su muerte. Nunca lo encontró entre sus pertenencias. Había asumido que lo había perdido en combate. El capitán se lo entregó sin decir palabra. Al tomarlo, la mujer pareció quedarse quieta por un segundo, como si escuchara algo solo para ella. Luego simplemente dijo: «Gracias, ya va a descansar». Desde ese día, no volvió a aparecer nada en la litera 6. Nadie volvió a sentir los pasos, ni el peso invisible en el colchón. Incluso los murmullos nocturnos desaparecieron. Pero un soldado nuevo, semanas después, fue asignado a ese espacio sin saber nada del caso. Contó que una noche soñó con un joven de uniforme que le sonreía y le decía: «Ya está todo en paz. Gracias por el espacio». Lo curioso es que nadie había hablado con él del anillo. Nadie sabía cómo supo del cabo. Pero ahí estaba, describiendo perfectamente el rostro del hombre que solo la prometida había reconocido. Desde entonces, la litera sigue ocupada, pero algunos aún le dejan una moneda encima los lunes. Por respeto. Por si acaso. Cajón donde todo desaparece. Bodega de Intendencia, Jalisco. Fue en una base militar en las afueras de Tepatitlán, Jalisco, donde comenzó todo. La bodega de Intendencia era un sitio rutinario, polvoriento, donde se almacenaban herramientas, equipo menor y piezas de repuesto para vehículos. Nada especial. El tipo de lugar que uno cruza todos los días sin poner atención, sin esperar nada fuera de lo normal. Todo cambió cuando un soldado de mantenimiento notó que algunas tuercas que había colocado en un cajón metálico, uno viejo y oxidado con marcas de pintura resquebrajada, ya no estaban al día siguiente. No era raro que las cosas se movieran de sitio por error, así que lo reportó como pérdida leve, pero pasó de nuevo. Luego con una llave inglesa, después una pequeña libreta. Los reportes se acumularon sin mayor alarma. A veces el mismo objeto desaparecía de un día a otro, y luego, misteriosamente, reaparecía en una caja distinta, o sobre alguna repisa, como si alguien estuviera jugando bromas. Los superiores empezaron a sospechar de distracción, o incluso robo interno. Ordenaron revisar el inventario más seguido, y colocar etiquetas a cada herramienta. Pero la desaparición continuó, siempre en el mismo cajón.
el tercero de una estantería oxidada cerca de la esquina noroeste de la bodega. Se intentó cambiar la organización del espacio, mover el cajón a otro sitio, incluso asignarlo como fuera de servicio, pero alguien terminaba usándolo por error. Era automático. Abrías el cajón y guardabas lo que traías en la mano. Uno de los cabos, cansado del desorden, vació todo el contenido del cajón en una bolsa, lo revisó bien y colocó cinta industrial alrededor, asegurando la tapa por completo. Escribió la fecha con plumón negro. 10 de marzo. Lo dejó en lo alto de una repisa, lejos del resto del equipo. Nadie lo volvió a tocar. Pasó un mes. El 10 de abril, decidieron abrirlo. Fue por simple curiosidad, saber si la cinta seguía intacta. Lo llevaron a una mesa y cortaron con cuidado. Cuando levantaron la tapa, algo en el aire cambió. Como una corriente helada, densa, que hizo a uno de los soldados dar un paso atrás. Dentro estaban las tuercas, la llave inglesa, la libreta, bolígrafos, una cinta métrica, incluso un encendedor que un recluta había reportado perdido semanas antes. Todos acomodados en silencio, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Pero había algo más. Una insignia militar antigua, con bordes ennegrecidos por el tiempo, que ninguno reconocía. Parecía de otra época. No coincidía con el modelo ni el escudo actual. Tenía las letras PM grabadas en el centro, rodeadas por un laurel desgastado. Algunos bromearon que podía ser una pieza vieja extraviada en alguna mudanza, pero al revisar los archivos de la base, no había registro de ninguna insignia similar. Un sargento mayor con años de experiencia pidió revisar la insignia en persona. Cuando la tuvo en las manos, su rostro cambió. Dijo que había visto una igual durante sus años de novato, en otra base del norte del país, justo después de un incendio en una bodega similar. Según su recuerdo, tras ese incendio encontraron una caja fundida, y entre los restos, una insignia igual. Eso detuvo las bromas. Se pensó en desechar el cajón, pero un teniente sugirió conservarlo como evidencia. Fue trasladado a un contenedor especial, cerrado bajo llave, aunque sin volver a sellarlo con cinta. Se asignó una bitácora para registrar si algo volvía a desaparecer dentro. Durante semanas no ocurrió nada. El cajón se mantuvo intacto, frío al tacto. Algunos decían que estaba más pesado, como si guardara algo invisible. Hasta que un día, en medio de una revisión rutinaria, un recluta novato decidió colocar su reloj dentro por un momento, mientras limpiaba. Cerró el cajón sin pensarlo. 5 minutos después, el reloj ya no estaba. Buscó en el suelo, entre cajas, preguntó a los presentes. Nada. Lo anotaron en la bitácora como desaparición confirmada. Esa misma noche, el recluta empezó a decir que soñaba con un cuarto oscuro, lleno de cajones vacíos, donde escuchaba el eco de objetos cayendo sin parar. El soldado comenzó a tener ataques de ansiedad. Lo trasladaron al área médica, donde permaneció 2 días con los ojos muy abiertos, repitiendo que las cosas no se pierden, se quedan ahí adentro, pero no regresan igual. No volvió a acercarse a la bodega. Días después, sin aviso, el reloj apareció sobre el cajón, exactamente a las 3 de la mañana, registrado por una cámara colocada para vigilancia. En el video, puede verse como el objeto simplemente aparece en un instante, sin movimiento, sin manos que lo coloquen. Un cuadro lo muestra vacío, el siguiente ya tiene el reloj. Las cámaras captaron más. A veces se ve una sombra pasar muy rápido, como si alguien se moviera entre los estantes. Pero al revisar el espacio, siempre estaba vacío. Las grabaciones se volvieron inquietantes, chasquidos metálicos sin fuente, susurros apenas audibles, y, una vez, una voz que repitió 2 veces la palabra, devuelve. Finalmente, se decidió clausurar la bodega. El cajón fue trasladado a un almacén central bajo custodia. Desde entonces, no se volvió a reportar actividad anormal, pero nadie ha tenido el valor de volver a abrirlo. Los oficiales encargados del caso recibieron la orden de no comentar el incidente. La insignia desapareció misteriosamente del archivo donde fue guardada. Algunos creen que sigue en algún cajón olvidado, esperando reaparecer cuando a alguien se le ocurra guardar algo sin importancia. Una simple caja de metal, oxidada, sin marcas visibles, pero algo dentro de ella no obedece las reglas de este mundo. Un vacío que no traga cosas, sino tiempo, y que, de vez en cuando, escupe algo. Como si fuera un recordatorio de que las cosas no desaparecen, solo cambian de dueño. Lluvia bajo techo.
Dormitorios cubiertos, Saltillo. Todo comenzó con una queja aparentemente menor durante una noche de guardia común. A eso de las 2 de la madrugada, uno de los soldados que dormía en la sección central del dormitorio pidió relevo porque no podía descansar debido a un sonido de lluvia constante justo encima de su cama. El oficial de ronda, acostumbrado a todo tipo de excusas para evitar guardias, apenas le prestó atención. Sin embargo, en los minutos siguientes, otros 3 elementos del mismo pasillo reportaron lo mismo. Un goteo constante, como si el techo estuviera soltando agua directamente sobre sus catres. La base en Saltillo es una instalación moderna, con techos altos de concreto y sin grietas visibles. No había pronóstico de lluvia esa noche, y al salir al patio, el cielo estaba despejado. Aún así, los soldados insistían en el sonido. Se envió a un suboficial con una linterna y un medidor de humedad. No encontró nada. Las paredes estaban completamente secas. Pero al acercarse a la primera de las camas reportadas, el aire cambió. Se percibía una especie de neblina leve, apenas visible bajo la luz tenue del dormitorio. La lámpara de emergencia parpadeó por un segundo, cuando el suboficial se agachó para revisar la cama. La colcha estaba empapada. No solo húmeda, chorreaba como si la hubieran sumergido entera en agua. El colchón hacía un sonido esponjoso al presionarlo, y el olor era el mismo que el de un aguacero recién caído. Revisaron el techo. Nada. Seco al tacto. Ni una gota bajando por la pared, ni condensación. La lámpara de techo más cercana no presentaba fallas visibles. Por protocolo, se desalojó a los soldados de ese módulo para investigar más a fondo. Media hora después, ya eran 5 camas, las que presentaban el mismo fenómeno. Siempre en línea recta, como si una nube invisible estuviera desplazándose justo encima del pasillo de literas. Se colocaron sensores térmicos y cámaras infrarrojas prestadas del área de vigilancia. Durante las primeras horas, no captaron anomalías. Sin embargo, a las 4:17 de la mañana, una cámara captó un destello inusual, una fluctuación de temperatura localizada justo encima de una de las camas ya vacías. Durante exactamente 17 segundos, se detectó una baja súbita de calor en forma de semicírculo, como si una figura estuviera de pie, mirando hacia abajo. Luego, la señal desapareció. Los soldados encargados de monitorear las cámaras reportaron un segundo fenómeno. El sonido de lluvia volvió, esta vez grabado claramente en los micrófonos de ambiente. Lo extraño era que solo se escuchaba en los dormitorios. Afuera, el silencio era total. Nadie caminaba, no había viento ni insectos, solo ese golpeteo constante, como agua cayendo sobre lámina. Pero no había láminas. Se llamó a mantenimiento a primera hora de la mañana. Ellos revisaron toda la instalación con escaleras, detectores de filtraciones y equipos especializados. No hallaron rastro alguno de entrada de agua. Incluso las colchonetas que se habían empapado fueron puestas al sol, pero tardaron más de lo normal en secarse, como si conservaran la humedad atrapada, más allá de lo físico. A las siguientes noches, se designó una vigilancia directa con 3 turnos rotativos. Todo parecía normal hasta la tercera noche, cuando a las 3:41 de la madrugada, uno de los vigilantes, ubicado cerca de la zona de camas afectadas, notó que su uniforme empezaba a humedecerse. No llovía, y él estaba completamente bajo techo. Pidió relevo, argumentando que el agua venía de ninguna parte. Su compañero confirmó el fenómeno. Las gotas no caían, simplemente aparecían sobre la ropa, como si se condensaran desde adentro. Fue entonces cuando se revisaron reportes antiguos. En los archivos, una nota de hace más de 20 años mencionaba un incidente similar, aunque mal archivado. Hablaba de condensación excesiva y ropa mojada inexplicable, justo en el mismo sector de dormitorios. Lo más perturbador del archivo eran las fechas. Coincidían con las noches en que se activaban las alarmas de humedad. Se investigó al personal que había estado presente durante esa década. Un exoficial retirado accedió a hablar bajo condición de anonimato. Confirmó que durante su tiempo en esa base, un recluta murió por una descarga eléctrica al tocar un ventilador con cable expuesto, justo donde hoy empieza la línea de camas afectadas. El suceso fue silenciado para evitar sanciones internas. Su litera había sido la número 5. La cama número 5 fue una de las primeras en mojarse esa noche. A partir de ese hallazgo, las autoridades decidieron sellar esa hilera de catres y suspender su uso. Aún así, durante varias madrugadas, los sensores continuaron registrando variaciones térmicas sobre el mismo espacio.
Cada vez que alguien entraba con grabadora de audio, el sonido de gotas era más nítido. Un técnico del área de comunicaciones intentó aislar el ruido. Al hacerlo, notó que, entre el golpeteo del agua, había otra cosa. Un murmullo apenas audible, que solo aparecía al acelerar el audio. Una frase repetida en bucle. Aquí no se duerme. Aquí no se olvida. Desde entonces, las camas fueron retiradas. El área fue clausurada con sellos internos. Quienes patrullan cerca aseguran sentir frío repentino al pasar por allí, y más de uno ha reportado escuchar el sonido de lluvia dentro del edificio, aunque el cielo siga completamente despejado. No ha vuelto a haber actividad formal en esa zona, pero la humedad vuelve, siempre en la misma línea, siempre a la misma hora, como si algo, o alguien, aún se negara a marcharse.